Ahora continuamos con el siguiente pilar y es el de SEO o posicionamiento web. Vamos a comenzar explicando qué es SEO. SEO viene del inglés Search Engine Optimization o en español optimización para motores de búsqueda y consiste en el proceso de posicionar un sitio web en los principales motores de búsqueda, ya sea Google, Bing, Yahoo, etc. Y esto es clave para cualquier negocio que desee generar ventas o actividad en Internet. Los sitios que ocupan los primeros lugares en los motores de búsqueda generan la mayor cantidad de visitas y tráfico. Según diversos estudios, se estima que el top 3 de los resultados, es decir, los 3 primeros resultados orgánicos, se llevan más del 50% del tráfico existente para una búsqueda determinada. Por lo tanto, resulta un objetivo de negocio muy importante para cualquier negocio que desee tener presencia activa en Internet e intentar ocupar estos codiciados puestos. Una pregunta interesante es, ¿a quiénes sirve el SEO? Bueno, pues el SEO sirve a diferentes tipos de negocios y no todos los negocios utilizan SEO con el mismo objetivo. Voy a explicarlo un poquito más. Sitios institucionales de empresas y marcas pueden aprovechar el SEO para lograr una primera interacción con un usuario en una fase temprana en el proceso de compra. De este modo, logran comunicar los beneficios y diferenciales de sus productos o servicios a los usuarios en el momento en el cual se encuentran investigando acerca de los mismos. Los sitios de comercio electrónico, por otro lado, debido a su naturaleza, utilizan SEO para posicionarse para usuarios en un proceso de fase de compra más avanzado, por ejemplo, cuando ya están listos para realizar una transacción en línea. Si bien tanto los sitios institucionales como los sitios de comercio electrónico buscan obtener rentabilidad y ventas a través del SEO, los mecanismos y las palabras clave por las cuales deben posicionarse son distintos. Existen distintos tipos de estrategia SEO para distintos modelos de negocio. Por otro lado, los sitios de publicaciones digitales, como un periódico online o una revista digital, normalmente utilizan SEO para posicionar sus notas y contenido que generan de forma frecuente para los usuarios que se encuentran interesados en los mismos. De este modo, logran incrementar el número de impresiones y de clics de las publicaciones que utilizan para monetizar sus contenidos que posicionaron anteriormente. Los bloggers, a su vez, pueden utilizar SEO con un objetivo similar a las publicaciones digitales o también como una forma de manejar la marca profesional personal de cada uno. Por ejemplo, un veterinario puede publicar notas y contenidos acerca de cómo cuidar a tu mascota o consejos de cómo cuidar una mascota enferma, para lograr llegar a su público objetivo, que son usuarios que tienen mascotas y buscan solucionar o satisfacer una necesidad. Ahora bien, cuando hablamos de la parte teórica de SEO, hablamos en general de todos los motores de búsqueda, Google, Bing, Yahoo, etc. Posicionarnos en Google tiene una importancia especial. Por eso veremos a continuación la importancia del posicionamiento en Google. En primer lugar, es el principal motor de búsqueda del mundo. Por lo tanto, pues es prioritario, si deseamos tener una buena presencia en motores de búsqueda, concentrar la mayor parte de nuestros esfuerzos, posicionarnos específicamente en Google. Derivado de este esfuerzo, posicionaremos en el resto de los motores de búsqueda. Actualmente, Google tiene una cuota de mercado del 90% en países de habla hispana. En otros países, como China o Rusia, los motores de búsqueda son motores propios del mercado interno, como lo es Baidu en China y Yandex en Rusia. También en Google los usuarios buscan productos y servicios de forma constante y los usuarios buscan en distintas fases del proceso de compra, desde usuarios curiosos por conocer mayor información sobre, digamos, el último smartphone de su marca favorita, así como también usuarios que ya están decididos y saben qué producto desean adquirir y realizarán una búsqueda de dicho smartphone para ya realizar la compra de una forma inmediata. Es por ello que posicionarse en Google para las distintas fases del proceso de compra permite acceder a un gran mercado potencial. Google tiene un sistema de publicidad no invasiva. Normalmente la publicidad busca mostrar su mensaje no importando si invade o no al usuario. Por ejemplo,
cuando nos encontramos viendo televisión o escuchando la radio, no podemos decidir cuáles publicaciones deseamos ver u oír. Sin embargo, en Google, como la publicidad responde a una necesidad de información actual y proactiva por parte del usuario, la publicidad no resulta invasiva. Es como si al ver la televisión nosotros digamos, bueno, ahora quiero ver un anuncio de autos, por ejemplo. Eso es muy difícil de encontrar en otros medios y es una ventaja y beneficio particular del posicionamiento de motores de búsqueda. Mostrar al usuario lo que está buscando en el momento actual que lo desea. Por otro lado, el posicionamiento en Google genera imagen de marca positiva. Estar posicionados en Google representa para los usuarios una imagen de marca con mayor autoridad, relevancia y confiabilidad. Del mismo modo, si se posicionan noticias negativas de una marca, se debe buscar una estrategia de posicionamiento orgánico que logre rebatir dicha imagen. También, y este es el beneficio principal del posicionamiento en Google, la generación de tráfico calificado. Esto significa usuarios interesados en el producto o servicio que se está ofreciendo. Es por ello que suele ser una de las fuentes de tráfico de mayor rendimiento. Esto logra, por supuesto, un muy buen retorno a la inversión para la estrategia de posicionamiento que se realice. Con todo lo anterior, hemos visto la importancia del posicionamiento en Google. Por último, vamos a ver cuáles son los factores que integran el SEO. Principalmente existen dos tipos de factores que se deben considerar en toda estrategia SEO. Los factores internos, es decir, lo que depende de nosotros directamente, y los factores externos. Vamos a comenzar con los factores internos. Comencemos con las palabras clave. Pero, ¿qué son realmente las palabras clave? Son términos de búsqueda puntuales que utilizan los usuarios en los motores de búsqueda para satisfacer una necesidad. Entonces, se debe tener siempre en cuenta, cuando se decida cuáles serán las palabras clave con las cuales se desea posicionar una marca, cuáles son las necesidades del usuario que se desea satisfacer. También sirven para indicarnos la fase del proceso de compra en el cual se encuentra el usuario. Usuarios buscando el mismo producto o servicio que se encuentran en fases distintas del proceso de compra utilizarán diferentes palabras clave. Por ejemplo, un usuario que se encuentra en una fase muy temprana del proceso de compra utilizará una búsqueda como televisores, que es una búsqueda muy genérica. Un usuario en una fase del proceso de compra más avanzado, por ejemplo, buscará televisores Philips o televisores LED. Por eso, investigar qué palabras clave utilizan los usuarios es fundamental para una estrategia SEO. También el dominio es un factor interno importante y de este ya hablamos en el pilar del sitio web. De igual forma, el hosting, esto también lo vimos en el pilar del sitio web, todas las consideraciones que debemos tener a la hora de contratar uno. Otro factor es la visibilidad. ¿Y qué es eso? Bueno, la visibilidad es uno de los factores que tienen en cuenta los motores de búsqueda para posicionar los resultados orgánicos. Es por eso que es muy importante asegurarse que el sitio web cumple con todas las directrices de visibilidad. El contenido del sitio web debe ser interpretable por el motor de búsqueda. Hay muchos motivos que pueden hacer que el contenido del sitio sea invisible para el motor de búsqueda y por eso se estén perdiendo muchas oportunidades de posicionamiento. Algunas de las cosas que se deben hacer es dar de alta el sitio web en la herramienta Google Webmaster Tools, controlar la indexación de las páginas del sitio en la base de datos de Google, establecer directivas para los spiders, revisar enlaces internos, etc. La relevancia es otro factor a tener en cuenta al momento de preparar una estrategia SEO, y esto quiere decir que el contenido del sitio web debe ser relevante a las búsquedas, y con esto me refiero que el contenido que se genere en el sitio web, blog, etc. debe estar enfocado al resolver las necesidades de información de los usuarios. También debemos considerar los enlaces internos, ya que sirven para dar jerarquía y dar valor de posicionamiento dentro del sitio web. Esta información es utilizada por los motores de búsqueda para definir cuáles páginas del sitio tienen mayor prioridad de posicionamiento. Simplemente, para aclarar este punto, los enlaces internos
son aquellos que dirigen a otras páginas dentro del mismo sitio web. Y el último factor que vamos a ver es la velocidad de carga del sitio. Los motores de búsqueda pretenden ofrecer a sus usuarios la mejor experiencia de uso posible. Un sitio web que carga de forma lenta su contenido o tiene imágenes muy pesadas o pop-ups ofrece, según los motores de búsqueda, una pobre experiencia de uso a los usuarios. Es por eso que se debe tener un sitio web optimizado para que el tiempo de carga del mismo sea el menor posible. Ahora bien, tenemos, como lo comentamos hace un momento, los factores de posicionamiento externo. El factor de posicionamiento web externo más importante son los enlaces externos, y son los enlaces que conectan con nuestro sitio web pero vienen de fuera, es decir, de otro sitio web. Esto se logra cuando un blogger, por ejemplo, al hablar de un producto o servicio, pone en su blog un enlace que dirige a la página del producto o servicio en cuestión. Esto, ante los ojos de los motores de búsqueda, quiere decir que ese producto o servicio es relevante, es importante, por eso el blogger lo recomienda. Cuando un sitio tiene varios enlaces que apuntan hacia sus páginas, se entiende entonces que el sitio es popular, que tiene contenidos que interesan a otras personas y por eso los motores de búsqueda lo rankean en una buena posición dentro de sus resultados. Pues bien, esto es a grosso modo las consideraciones que se deben tener en cuenta para una estrategia SEO.